Bueno, bienvenidos a este espacio que se llama Hablemos de. Es un espacio pensado desde la Facultad de Ciencias Empresariales, pero evidentemente se extiende a toda la comunidad educativa con el ánimo de que podamos hacer reflexiones acerca de temas que nos pueden llamar la atención o que nos pueden vincular desde las preguntas que tenemos. En este caso, entonces, contamos con varios estudiantes de nuestro programa de Administración de Negocios, especialmente de la asignatura de Relaciones Internacionales, que creo que cae muy bien pues en la temática del curso. Vamos a comenzar entonces con la presentación que hemos nombrado como estados fallidos. Estará a cargo entonces del profe Juan Guillermo, del profe Luis Felipe, psicólogo que está próximo a sumarse a este encuentro, y mía, Diana Gómez. Comenzaríamos entonces por iniciar con la reflexión de qué entendemos, primero por Estado y luego por fallido. Si pudiéramos entonces recordar el concepto de Estado, al menos el concepto de Estado-Nación, que viene incluso de la reflexión de que debería tener un Estado para volverse viable o para imaginarnos que tiene el concepto dado de Estado. Y nos hablan inicialmente de tres condiciones. Tendría que tener una población, tendría que tener un territorio, entendiendo el territorio no solamente como el suelo aquel que pisamos, sino también por plataformas continentales, órbita geoestacionaria, mar y subsuelo. Y adicional por gobierno. A eso entonces en su momento la edición política le da el concepto de Estado-Nación. Y usualmente hemos dado la aseveración de que algo que falla es algo que no funciona. Estaríamos entonces de acuerdo que parecieran los estados que no funcionan, los que podríamos darle el concepto de estado fallido. Vamos a pasar a navegar, digamos, este concepto desde algunas teorías y luego vamos a empezar a mirar cuál es el concepto moderno. Ustedes escuchan, posiblemente no se escucha mucho, que nos digan que hay un estado fallido, pero nos empiezan a enumerar estados que parecieran no generar viabilidad a futuro. Cuando nos dicen, por ejemplo, estados donde su moneda ya no es útil, ese es un estado que se vuelve inviable posiblemente financieramente. Vamos a mirar si el concepto se ajusta a esas definiciones o cuál es la que nos propone un concepto más contemporáneo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en la lógica vamos a transitar por unos autores y recuerda que esto es un conversatorio. Si tenemos preguntas, por favor las lanzamos de una vez, aprovechando que el espacio es más reducido, más pequeño y no estamos en ese otro escenario. Entonces vamos a hablar primero de, esto es Fukuyama. Él es estadounidense y Fukuyama entonces tiene una aproximación y él va a declarar que un estado es fallido en la medida que carece de capacidad institucional, o sea que sus instituciones fallan, ¿vale? Entonces siempre que la idea, parte de esta conversación surgió precisamente porque uno de nuestros colegas, alguien dentro de la facultad dijo, es que Colombia es un estado fallido, y ajá, la pregunta es, ¿Colombia es un estado fallido? Entonces empecemos. Fukuyama dice, carece de capacidad institucional. Cuando tenemos, entonces vamos allá. Colombia es un estado fallido donde nuestros jueces han sido capaces de conservarle a un expresidente una causa. Un proceso judicial, ¿cierto? Un proceso judicial. ¿Listo? Eso es un estado fallido. Un estado fallido es aquel que le ha permitido a usted disfrutar de algo que se llama gratuidad en la educación superior. Es un estado fallido. ¿Me hago entender? A pesar de que ustedes y yo nos quejemos de todo lo que nos quejamos cuando vamos a la EPS, tenemos salud. ¿Listo? Pero de nuevo, yo sé, eso pasa en las ciudades. Es muy probable que en otros lugares del territorio nacional el Estado no tenga tanta presencia. Entonces sí vamos viendo que quizá en algunos lugares hay presencia estatal con más profundidad y en otros espacios hay dificultades, porque quien ejerce la soberanía no necesariamente es el Estado. Entonces ahí es cuando aparecen esas competencias, esos competidores. Entonces, mira que la capacidad institucional, y él va a hablar de alcance y de fortaleza, es decir, cuál es el alcance que tiene, por eso hablábamos de la capacidad que tiene el Estado, porque es muy diferente a
¿Ustedes y yo hemos visitado otros lugares de Colombia o no? ¿Los compara con Antioquia? Sí. ¿Y qué dicen? ¿Me deja saber? ¿Qué opinan ustedes de aquí? Lo más bonito de salir es volver a ti. Y usted dice, comienzas a extrañar un sinfín de cosas, particularmente infraestructura, ¿listo? Vías, por ejemplo. ¿Vale? Eso es una exposición institucional. Hace 2 días estábamos en un congreso de logística y nos decían, esta es la proyección de vías de Antioquia. Y la idea es tratar de empezar a reducir el transporte, ellos lo nombraban, me llamó la atención, carretero. Van a decir, tenemos que reducir el tránsito de camiones en el Valle de Aburrá para empezar a generar conexiones, casi que una circunvalar alrededor de todos los municipios aledaños de Antioquia, para que no tengan que entrar al Valle de Aburrá para transitar, para que desde San Jerónimo puedan llegar a San Pedro de los Milagros. Hay una vía, pero no necesariamente es una vía adaptada para tránsito de camiones. Tenemos que empezar a generar conexiones, eso nos habla de institucionalidad. Sí, y hay en las dinámicas entonces de esas ampliaciones de la capacidad de nuestra competitividad, la búsqueda es entonces generar esos anillos viales de conexión con las grandes vías. Entonces vamos allá, el fracaso ocurre cuando hay un desbalance entre el alcance y la fortaleza. ¿Honesto? Entonces Foucault llama de todos los autores que vamos a ver, entonces, ¿cuál es la causa del fracaso? Hay un desbalance entre alcance y capacidad. Alcance y capacidad. Tenemos la intención, entonces en el Valle de Aburrá podemos encontrar salud, pero si nos vamos para otros lugares de Antioquia, quizá no necesariamente. Entonces no tenemos el alcance. ¿Listo? Y hay otros departamentos que quizá no tengan la capacidad. ¿Listo? Entonces mira que esa es la discusión desde Fukuyama, y él va a decir entonces que la solución propuesta es un fortalecimiento institucional. Entonces volvemos allá a la discusión, ¿por qué fallan los países? Volvemos al asunto, fallan, estados fallidos. ¿Por qué los estados no funcionan? Entonces, ustedes y a mí nos convencieron en el pasado de que era un asunto cultural, que ustedes y yo somos desordenados, entonces nuestro estado es un desorden. ¿Listo? Entonces, si no era cultural, era un asunto de supremacía o de garantía de que otra cultura tenía el derecho de gobernarte. Y nuestra gente lo sigue creyendo. Tenemos un compromiso de inferioridad severo. ¿Ya? ¿Cuándo ha visto usted que un extranjero se quiere ir de este país? Listo, así es simple. Pero volvamos a nuestra discusión, fortalecimiento institucional, necesitamos instituciones fuertes. Y eso es lo que hace que un Estado no sucumba, sus instituciones, la institucionalidad. ¿Ves? O sea, Fukuyama le pega desde el 2004 a los últimos estudios y él lo advierte. Esto es el fortalecimiento institucional, no es un asunto cultural ni es un asunto de recursos, es un asunto de instituciones. Y cuando tú hablas de capacidad y alcance, yo me concentraría, por ejemplo, en poner entre nosotros la capacidad de alcance que tiene la figura de la DIAN, por ejemplo. Ahorita el profe de pronto nos alimenta ahí un poco esa figura. Y es, cuando nos dicen, llegó el tiempo de hacer la declaración, empieza uno como, pucha, ¿cuánto me van a cobrar? Y ojalá pueda buscar un contador que pueda disminuir la capacidad de pago. Ahí es casi que de entrada nosotros le retiramos capacidad de alcance y de proyección institucional porque queremos pagar menos, pero creo que ese es un concepto también nuestro, donde hay una afectación de cómo pensamos que un Estado se vuelve viable sin recaudo. ¿Cómo no voy a querer pagar para que el Estado también sea grande, se amplíe, se proyecte mejor? Entonces, nuestro primer autor, institucionalidad. La clave está en la institucionalidad. Vamos a dar un salto hacia adelante. Importante, estadounidense. Tiene apellido japonés, pero es estadounidense. ¿En esto? Y eso es importantísimo porque él va a hablar de un Estado fallido, porque para la época vamos a hacer nuestra conversación, va a hablar de los conceptos y luego va a hacer ya la introducción del paradigma.
¿Cuál es el paradigma? El concepto de los estados son fallidos. ¿Y por qué los estados son fallidos? Porque tienen dificultades para garantizar seguridad internacional. O sea, que ¿quién define que otro estado es fallido? Sus pares. Otro estado. Y ese otro estado declara que eres fallido para poder ¿qué? Intervenir. ¿Sí vamos viendo? Pero adicional yo le sumaría que viene mucho desde el concepto más economicista y es el desarrollo de los estados a partir de variables posiblemente económicas, donde decimos que hay alguno que tiene la directriz o el derecho a decirte cómo deberías gobernarte. Entonces aparecen las buenas prácticas, aparecen los tratados de mejora, digamos, en recaudos o las recomendaciones que nos hacen entes supranacionales acerca de cómo debemos mejorar nuestra gobernanza. Va por ahí. Entonces, vamos a ver un saltito. Es claro el asunto de por qué hoy, durante los 90 y los 2000, hace 20, en la década del 90 y los 2000, la lógica de impero de nombrar estados fallidos. Por eso ahorita la profe hablaba de que vamos a luego hablar de realmente ya ese calificativo no está en la discusión académica, sino que ya recibió otro nombre. Nuestro segundo autor, mira que el primero fue un enfoque institucional. Este enfoque va a ser un enfoque funcional. Entonces aparece nuestro colega que es Robert, es otro estadounidense, y él va a decir que, espérate, un estado fallido es aquel que no puede entregar ¿qué? ¿Qué no puede entregar? Bienes políticos esenciales. ¿Esto? Esos son los bienes políticos esenciales. Es por lo que usted se enoja, o por lo que yo me enojo. ¿Esto? Que hoy estamos muy enojados porque estamos retrocediendo desafortunadamente en nuestras condiciones como nación, como Estado. La nación está siendo violentada y el Estado ha sido incapaz de detener esa violencia y estamos retrocediendo 30 años. ¿Cómo es posible? Entonces la tranquilidad, que es otra grande ventaja, que ustedes han vivido en un país más civicado a una realidad en la que yo viví, que era un país muchísimo más violento. Entonces, ahora sí, esos bienes políticos esenciales, y aquí Robert va a nombrar algunos: seguridad, educación, salud, justicia y participación política. Entonces pregunta, desde esta definición de Robert, ¿Colombia es un estado fallido? Entonces es posible que desde la participación política, quizás sí, porque nosotros todavía hay un montón de colectivos que son rechazados o se les niega el derecho de la representación política. De hecho, tenemos violencia política. No se le puede olvidar que países como Estados Unidos volvieron a la violencia política. ¿Esto? Incluso pensamos que la muerte de Miguel Uribe termina siendo pues un escenario posiblemente político, ¿cierto? Y al final entonces, desde la lógica de Robert, un estado es fallido. ¿Por qué? Porque hay violencia interna, porque hay pérdida de legitimidad. Por eso es tan importante que usted vote, porque cuando usted vote legitima el sistema democrático, ¿vale? Pero nos encontramos con que hoy las democracias están aumentando o están disminuyendo. El índice democrático está disminuyendo y nos estamos encontrando con sociedades cada vez más autocráticas. ¿Listo? Así que al final eso nos va a llevar ¿a dónde? A un colapso institucional y nos devuelve a Fukuyama. ¿Listo? Un Estado funciona en la medida en que sus instituciones son fuertes. Un Estado va a fallar en la medida en que sus instituciones colapsan. ¿Vale? Entonces por eso la invitación es esa. Yo sé, en Colombia es obligatorio votar. No es como en Argentina o en Chile. En Argentina es obligatorio votar, es ley. Esto usted tiene que después demostrar por qué no votó. Y eso es un lío. Entonces, es que la invitación incluso sería por qué deberíamos gozar del derecho al voto, que nace pues es como un derecho. De pronto en escenarios un poco más públicos el voto se vuelve, no sé,
el factor de desempate en un concurso público, entonces se vuelve, digamos, necesario, o ustedes que estudian en la universidad pública dicen puedo acceder a un porcentaje de descuento si voto, pero esa debería ser la última de las motivaciones para votar. Pero ahí está, legitimemos, la invitación es que desafortunadamente en democracia, las democracias están entrando en una discusión de legitimidad porque a las personas les encanta que les digan qué hacer, ¿listo? Entonces, o hemos distorsionado el concepto de libertad. Recuerda que libertad es el disfrute de sus derechos, no hacer lo que se le da la gana, que es muy distinto. Entonces, va por ahí. Muy bien, entonces mira que él viene, es nuestro segundo stalker Roper, viene y nos cuenta, resulta que hay unos bienes políticos que esenciales, sobre los cuales usted y yo nos movilizamos cuando no los percibimos. ¿No es? Va por ahí. Entonces, ¿cuál es la causa del fracaso? Un colapso de bienes políticos. La cuestión es que desafortunadamente usted considera que sus bienes políticos los merecen. Y la cuestión ahorita o la discusión que hay es que recuerde que hay que defenderlos siempre, pero no se nos ocurre. Ejemplo, las mujeres en este país pueden decidir sobre sus derechos, sobre sí mismas, sobre su cuerpo. Eso va a seguir siendo así con un mundo que está girando al conservadurismo. Entonces, ¿qué hay que hacer con los derechos? Hay que defenderlos. Y eso se logra desde la legitimidad, desde la institucionalidad. ¿Ya? Entonces, mira que eso no estamos tan lejos. En el resto del mundo los derechos de la mujer se restringen y a usted aquí todavía los conserva. Luche por ellos. ¿Ves? Entonces, mira que va por ahí. Pérdida de legitimidad. Y esa sería la causa de los colapsos. ¿Y cuál sería la solución? Una reconstrucción de Servicios básicos. y esos servicios básicos típicamente son servicios públicos. ¿Ya? Entonces vuelvo y digo, a eso usted se va en contra de lo que uno otra vez le han dicho, que todo tiene que ser Privado. ¿De dónde? ¿En esto? Porque nos han convencido de que el ente público mal administra. Vamos a hablar de nuestra realidad. Nos visitaron sus colegas de México, estuvieron aquí, estaban asombradísimos con nuestra universidad. Y para ellos, para el tamaño de sus universidades, nosotros somos pequeñitos. Pero estaban asombradísimos. Nuestras instalaciones, sus profesores. ¿Verdad? Las maneras. Las formas. Y la producción académica. Nos sorprendió mucho saber que uno de nuestros estudiantes había logrado tanto eco en la universidad, que lo recibió en su trabajo del fin, pues que fue este intercambio que tuvimos, que el profesor nos llama y nos dice, necesito conocerlos, pues este potencial no lo tengo acá. Viene la próxima semana. Pues cada tanto nos tenemos que creer el cuento también, ¿sí o no? Viene la próxima semana, los invitamos a que Los compartan con invitamos. nosotros en otras actividades como esta que vamos a hacer con él. Sí. La Rosalía. ¿Vale? Muy bien, entonces miren que ahí vamos. Entonces Fukuyama nos dice que todo es un asunto de institucionalidades, de alcance. ¿Listo? Al final hablan también de recursos. Oye, ese Fukuyama es el mismo del fin de la historia. Sí, señor. Es el mismo del fin de la historia, es el mismo que propuso que el fin de la historia es una tesis que propone Fukuyama en los 90 cuando declara que como ya desapareció el comunismo como opción política y económica que compitiera contra el capitalismo y la democracia liberal, era el liberalismo y la democracia liberal la que debería estar imperando como modo de gobierno. Pues nos hemos dado cuenta, él ya reevaluó esa tesis porque la historia ha demostrado que ese no era el camino, ese no fue el camino que siguieron, sino que ya tiene otra lógica desde ahí, habla desde que, pues, ojo, recuerden, pues, se está volviendo a hablar del mundo libre, que el mundo libre se tiene que enfrentar al islamismo político, ¿no es esto? Y a las autocracias, y al totalitarismo. O sea, y gobiernos totalitaristas, pues los hay, ¿cierto? Hay países que gobiernan en totalitarismo. China es uno. Muy bien. Entonces vamos a dar nuestro saltito hasta a nuestro tercero. Entonces ya vamos. Había un enfoque institucional y este es un enfoque funcional. Vamos a hablar del enfoque crítico. Miro la puerta porque van a llegar. Y entonces en esta ocasión vamos a invitar a Noam Chomsky. ¿Listo?
de los míos. Ese es súper. Es muy curioso porque Chomsky va a hablar desde lo crítico y recuerde que cuando hablamos de lo crítico es porque asume, conozco el fenómeno y sobre ese fenómeno asumo una posición que no necesariamente coincide con el, ustedes lo llaman en inglés mainstream, no coincide entonces con la lógica habitual, ¿cierto? Sino que te separas, lo abordas desde la distancia y dices, eso tiene unas áreas de mejora. Entonces Chomsky, volvemos bien y va a decir, él es estadounidense, ¿verdad? Que llevamos 3 colegas estadounidenses. Él es estadounidense y va a decir, no, un estado fallido es aquel que no protege a sus ciudadanos. Además, que viola El derecho internacional. el derecho internacional. Y socava. Y además, socava la democracia. Le está hablando a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Qué es el problema con Chomsky? ¿Listo? Claro, y ese es el inconveniente de Chomsky es que pues allí no le quieren precisamente porque critica la manera del comportamiento en sus relaciones internacionales. Pero si les prestas atención, entonces aquí les voy a dar un ejemplo simple y sencillo que ustedes hoy no le hayan prestado atención. Nosotros somos, como colombianos, tenemos una resistencia a lo militar desde que somos niños. ¿Listo? Mientras que Estados Unidos, todos sus, si usted le presta atención, sus festividades siempre están en torno a algo militar. Las bandas marchan, ¿se han visto que las bandas marchan? ¿Listo? En cualquiera de sus deportes siempre hay una banda marcial tocando. ¿Listo? Y típicamente invitan a la Guardia Nacional a que haga un ejercicio ahí de habilidades con el fusil. Y eso se va trasladando. Ojo, resulta entonces que ese estado intervino estados fallidos en los 90 y en los 2000. Y para poder intervenir en estados fallidos, ¿qué necesitas? Tropa. Y voy a entrenar a mis hombres y a mis mujeres a que vayan a otros lugares y violen los derechos humanos en esos lugares. Pero después esas personitas van a regresar a su patria con todo ese resultado en su mente, todas esas alteraciones en el comportamiento. Y ya vamos entendiendo, es una de las razones por las cuales Estados Unidos tiene tanta violencia, porque esas, y ojo, típicamente policial, porque ese soldado que estuvo en el extranjero, ellos lo llaman overseas, cuando estuvo en el extranjero, regresa, se va a volver policía y va a ejercer la misma fuerza sobre los civiles que ejerció en dónde? En escenarios En el posiblemente de guerra. y en el extranjero, donde ese ciudadano no es estadounidense, en consecuencia le puedes hacer un montón de cosas. Sí, vamos bien. Entonces esa es la posición de Chomsky. Ojo, resulta que estoy entrenando y se va al final, ¿todo eso para qué? Para justificar qué? Las intervenciones. Las Pero intervenciones. yo ahí aprovecharía entonces para decir que aparecen elementos nuevos. Entonces va a aparecer una normativa superior, aparecen los entes supranacionales a decir que es derechos humanos, que es el mal llamado derecho a la guerra, ¿cierto? Van a empezar a juzgar o a tener limitaciones sobre el ejercicio, por ejemplo, militar de un Estado frente a otro cuando sale. Y adicional, van a empezar a medir, pues, qué tanto de totalitarismo hay cuando Trump se para y dice eso es una dictadura, hay que ir en contra de eso, es que empiezan a advertir también estas figuras. ¿Listo? Entonces también ahí cabe ese derecho internacional público que va a empezar a normar esos estados. Cuando lo aceptan. ¿Listo? Porque si le prestas atención, hay estados que no toleran, no aceptan. Eso es trasladar soberanía, eso es Extensión de de soberanía, no van a extender, no van a aceptar esos acuerdos. Estados Unidos es uno de esos países, China es otro. ¿Listo? Entonces, mira que van por ahí. Nosotros, Colombia, es un firmante estratégico. Aparece un acuerdo y Yo firmo. listo. Entonces estamos ahí. Creemos en la institucionalidad multilateralismo. Muy bien, entonces veamos desde Chomsky que no funciona. Un Estado es fallido cuando hay abuso de poder, cuando hay crisis democrática. Y un Estado es fallido cuando hay... ¿Cuál es la solución? Reformas internas y respeto al derecho. Entonces la pregunta es siempre que uno de los objetivos aquí es tratar de respondernos si Colombia es un Estado fallido. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cada uno de esos autores que hemos ido viendo, sabemos entonces que tiene áreas en donde tiene que mejorar y otras en donde hemos crecido.
¿cierto? Y eso nos ha fortalecido. Entonces, va por ahí. Y vean que es importante porque ya ahora es el asunto de los estados fallidos. Recordemos que va a cambiar de nombre, enseguida vamos a llegar a ese momento. Mira que ya vamos en el 2007. En el 2007 siguen existiendo estados fallidos. Muy bien. Vamos a hablar de nuestro cuarto autor, que es Ignatieff. Él es canadiense. ¿Vale? Tiene un apellido que en realidad tiene ascendencia rusa, pero sus padres migran a Canadá y entonces va desde ahí. Entonces es muy curioso porque aguanta. Mira lo que dice. Cuando las entidades se han fragmentado ¿por qué? Por unos conflictos étnicos. Además hay un colapso institucional, carece de legitimidad. ¿Y qué requiere? ¡Oh, no! Intervención internacional. Así que fallecer. Claro, o sea, es como si, uy, te conviene que el otro se tropiece en el camino para poder ir por sus recursos. ¿No? Entonces nos encontramos con que hay una fragmentación ahí en el conflicto y entonces se necesita una intervención internacional. O sea, es la justificación. ¿Ya? Pero vamos en el 2000, lo van a decir desde el 2004. Pero esa como enfoque humanitario, esa intervención internacional, no necesariamente es una intervención armada de ocupación. No necesariamente. Exacto, están cascos azules. Sí, súper, qué bueno que lo dices. Entonces, porque Ignatieff tiene esa lógica también, pero hay que saberlo entender, porque recuerda que no importa todo lo que digamos, y también va a ser usado por el otro para garantizar la tranquilidad de su acto. Pero en esas intervenciones, lo mencionaba el decano, pueden estar cascos azules, pero el último boicot, por ejemplo, de Haití fue contra los cascos azules, o sea, no siempre hacen lo que les corresponde. O esa idealización que tenemos de esa ayuda humanitaria. ¿Dónde entran? Catástrofes ambientales, hemos visto que necesitan intervención internacional, es decir, venga, ¿cómo llevo comida a Gaza en este momento? Intervención internacional. Necesito la Cruz Roja que vaya allá y que sea un ente pues que no esté dentro del conflicto para que pueda subsanar en alguna medida lo que está ocurriendo. Muy bien. Vamos a nuestro quinto autor para que demos el salto hacia los... Vuelve y nuevo. Entonces el anterior era un enfoque humanitario y este va a ser el sistema. El sistémico. Y aquí viene entonces, porque ¿qué es un estado fallido? Mira que ninguno había generado alguna metodología de evaluación o de valoración. Y nos vamos a encontrar con Dan y con Lockhart, y ellos van a decir que es una brecha de soberanía, entendiendo entonces que hay 10 funciones esenciales y aquí están listadas. Esas son las 10. ¿Se acuerdan que uno habló de los bienes políticos? Entonces ellos vienen y dicen, los bienes políticos van a ser la seguridad, y si le prestan atención vamos para elecciones, y nuestros candidatos están hablando todos de Seguridad. ¿Dónde está? Cada vez que hay un proceso electoral volvemos a hablar de seguridad. Es uno de los bienes que siempre deberían estar presentes, o esas sensaciones que siempre deberían habitarnos. Entonces, pero también está la gestión de ingresos y recursos, el Estado de Derecho, los servicios básicos, la infraestructura, la gestión del mercado, es decir, el Estado también, desde esta lógica, tiene el derecho a intervenir, porque el mercado se regula solo. La respuesta es no. Entonces se necesita un Estado que de una u otra manera esas variables macroeconómicas pueda intervenirlas en algún momento para que no hayan crisis. Gestión del patrimonio público, generación de legitimidad, gestión de relaciones internacionales y la gestión del conocimiento. Y todo eso, el inconveniente sería que hay una mala gestión y un diseño institucional, así que la razón del fracaso es la brecha de soberanía. Entendiendo la brecha de soberanía es que la ciudadanía no tiene capacidad de intervenir sobre la distribución de estos bienes públicos. Sería equivalente a como que lo hemos vivido en algún momento de nuestra historia, que solo una pequeña porción de la población recibe o percibe los servicios públicos. ¿Ya? Entonces la intención es que se amplíe la población y eso es equidad. Entonces al final eso sería la razón por la cual el Estado puede fallar, y la solución es un rediseño del Estado y una participación ciudadana.
Entonces mira que aparece el concepto de participación ciudadana. Pero vuelvo y juega. Cuando ustedes y a mí nos dicen vamos a hacer participación ciudadana, la ciudadanía participa en los procesos. No necesariamente. ¿Ya? O sea, no ven la cantidad de personas que se necesitarían para que en realidad hubiera una transformación. Claro. O fuera legítimo. Pero yo creo que incluso en la forma en como nosotros nos empezamos a organizar el concepto de habitación, nos encerramos en unidades donde usted no conoce ni siquiera a los miembros de la Junta de la unidad, no conoce a la Junta de Acción Comunal de su barrio, y son los que posiblemente tendrían más cercanía a sus necesidades, a su generación, pero dejamos eso, es como para el concepto de cada 4 años hay que votar por el presidente, pero no sé cada cuánto sabemos que hay procesos electorales de ediles, por ejemplo, O de las juventudes, que acaba de pasar. que acaba de pasar. Oh, acaba de No, pasar. apenas va a Ah, pasar. pues, Hay un no, están evento. convocando, Es el evento, tenemos un evento aquí de eso. Listo. Es importante, eso genera participación ciudadana, porque no es en lo macro, al contrario, es en lo micro donde se evidencia, donde podemos controlar qué pasa con nuestros recursos, donde podemos decir hay presupuesto participativo, cómo lo traigo a la comunidad. Eso hace esa pequeña escala de participación ciudadana que es muy importante también. Y entonces aquí viene el paradigma. ¿El paradigma cuál fue entonces? Que en los 90s y en la primera década de los 2000, el concepto de Estado fallido se utilizó para poder intervenir en territorios que eran caldo de cultivo ¿de qué? De terrorismo, de caos regional, de delincuencia, de enfermedades y de catástrofes medioambientales. Es decir, era la justificación, ¿verdad? Para poder ir allá. Entonces encontramos muchas intervenciones. Se intervino algunas de carácter humanitario y otras no tanto. En esta. Entonces, ¿a quiénes intervino? Se intervino Haití. Se intervino en Yugoslavia, cuando se fragmenta. También se intervino en Irak y en Afganistán. ¿Vale? Y en algunos países del África. Y eso causa hoy la resistencia y la expulsión de los antiguos poderes coloniales y la recepción de los rusos. Hoy la Federación de Rusia tiene control sobre el cinturón del Sahel. Y podríamos decir también que en Latinoamérica de alguna forma se hizo proyección de ese control. Puede ser por medios de cooperación internacional, les vamos a dar los recursos para que nos acompañen como aliados en la lucha antiterrorista, pero que en ustedes está la lucha antinarcotráfico. Eso fue el Plan Colombia. Exacto. Ah, No se sí. certifican y aunque ellos dicen eso no va a tener inconvenientes en préstamos internacionales, pues la calificación de riesgo va a bajar. Entonces se va a afectar, ¿cierto? Y vamos a empezar a mirar que sí tenía ahí un efecto. Y por ejemplo lo que pasó en El Salvador, con Bukele, eso es que Lo que pasa es que Bukele se ha resistido a la intervención de los entes supranacionales para el control, por ejemplo, de derechos políticos de los presos. Te está diciendo, no. Incluso pues nos han pasado ahí como cortos, porque creo que no bebemos directamente de la fuente, y nos dicen, muchos derechos humanos, y cuando todos esos estaban de criminales, ¿dónde están los derechos de las víctimas? Como esos no los habitaron, a estos tampoco los habita ningún derecho. Bueno, él ha manejado ahí un discurso como desde ese concepto de seguridad y lo pone en el primer lugar, y el otro dice, de pronto hay que hacer sacrificios y van a ser vidas humanas, pues estas personas. Él ha tenido una resistencia, por ejemplo, para medición y entrada en corredores de derecho humanitario, los ha expulsado o ha impedido que entren al territorio, desde que bajan pues del aeropuerto les dicen que no van a intervenir. Eso tiene una mirada también de restricción para poder generar estas mediciones. Y hoy por hoy, pues no sé si entraría en la categoría de estados fallidos, Salvador, porque tiene todo el impulso, por ejemplo, de turismo. Estamos generando seguridad para que venga el inversionista y esté acá tranquilo, pero además se le sale al sistema incluso cuando dice vamos a poner una moneda local que va a ser Bitcoin. Venga señor, pero es que con Bitcoin se paga un montón de cosas subterráneas. ¿Cómo controlamos eso? Ese para mí en este momento es uno de los desafíos de esta figura.
Pero volvamos a los años. 2009, estado fallido. Y para el 2014 viene la lectura de Massad y viene y dice, no, espérese, esto funcionó hace años. Hasta el 2014 existía el concepto de estados fallidos. La misma institución que medía los estados fallidos va a hacer una transformación. ¿Listo? Y desde el 2014 para acá, los estados fallidos ya no se llaman estados fallidos, se llaman estados, por aquí dice, está muy difícil por el azul, frágiles. El índice de fragilidad estatal. Dejamos entonces de ser completamente, dejamos de ser fallidos y comenzamos a tener la lógica de los estados frágiles. Ay, eso es Porque- este año. Sí, esto es de este año. La medición es de este, o sea, la medición fue para 2024, índice 2025, ¿cierto? Este es lo más, Lo más, nuevo sí. en términos de la medición. Entonces, hay dos elementos importantes dentro de esta lógica y es que ya desde el 2014 los Estados Unidos cambian su política internacional y dejan de invertir en instituciones de otros estados para fortalecerlos. ¿Me hago entender? Otra vez, Estados Unidos llega a la conclusión de que no importa cuánto dinero yo le pague a otro estado para que ese estado se fortalezca, porque ese estado que va a vivir su propia figura y su propio orden nacional, donde ellos ni siquiera van a tener capacidad de decisión, por más injerencia que tengan, porque al final el proceso nacional va a ser de su propio. ¿Sí vamos viendo? Así que desde el 2014 para acá, desde el mundo académico, y esa misma, el mismo índice cambia, ya no se va a llamar índice de fragilidad, ya se va a llamar índice de fragilidad y va a dejar de llamarse índice de estados fallidos. ¿Listo? Entonces comienza a medirse el índice de los estados fallidos, que entonces va a generar entonces una, ¿cómo se evalúa? Entonces mira, aquí hay varios sectores, cohesión, indicadores de los factores políticos, los factores económicos, esto es institucional, económico, político y lo social. Entonces ahí ya van a haber 12 factores que se evalúan y eso nos lleva a un escenario como les voy a mostrar, enseguida lo navegamos, de lo que es el indicador para Colombia. En este indicador, entre más, en este momento, en el ranking 2024, somos el 63, es a la inversa. Entre más alto estés, mejor. Entre más bajito estés, peor. ¿Listo? Entonces, si le prestamos atención, en este indicador, vamos a volver. Colombia está La mitad. en la sección de, uy, hay que tener cuidado. Atención. Pero en algún momento la alerta era roja. Entonces veamos. Les voy a compartir aquí la pantalla y veamos el indicador de Colombia. Listo, ahí lo tenemos. O sea que en algún momento en el 2006, mira que estábamos por allá en el 90 y algo, en la posición 90 y algo, entre 179 países. Pero hoy somos el 63 de 179. O sea, nuestras condiciones han disminuido. Se ha ido deteriorando la calidad. Pero entonces veamos esta gráfica, nos ayuda y nos vuelve optimistas desde la medición, porque todo lo que es verde significa que han habido mejoras. Y esto es porque fueron nuestros años de la pandemia. La pandemia en Colombia, desafortunadamente, apenas estamos llegando a las condiciones que teníamos en el 2020. Ya hemos tardado muchísimo en recuperar esos caminos. ¿Listo? Mucho. Porque tenemos desafortunadamente un índice de economía informal muy alto y las familias sufrieron mucho. ¿Vale? Entonces solo hasta
hace muy poco estamos comenzando a tener mejores indicadores. Entonces, hay una lógica. Entonces, podríamos decir, ¿cuál creen ustedes qué estado es frágil? Voy a preguntarle a la máquina por un vecino. Néstor. Y vamos a ese vecino. Mira, ¿Por qué? ese es el 30 de 179. Nosotros estamos mejor que ellos. Néstor. Pero si le prestas atención, sus indicadores han ido mejorando. ¿Por qué creen? En este momento, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Que Venezuela comienza, está deteriorado. Se muere el señor presidente Chávez, se deteriora con Maduro. Y llega un momento donde ¡pum!, sus indicadores comienzan a mejorar. ¿Por qué creen? Después de pandemia. No, hay un fenómeno económico. Se llama. No, pues después de pandemia es que empieza a mejorar el indicador. Sí, pero sí. Ese nosotros dólar no se empieza a dolarizar. aceptan que el dólar realmente no se han dolarizado porque circula el bolívar, pero aceptaron el dólar en su economía. Venezuela, la pregunta que nos teníamos que hacer es ¿qué porcentaje de su economía son los traslados, las transferencias de Las remesas. las remesas? Las remesas es un indicador, incluso especulando, pienso que posiblemente la entrada o la insistencia de Estados Unidos tiene que ver con la fuga de moneda, es decir, cuánto se produce en mi territorio que no se queda en mi territorio, sino que termina alimentando familias posiblemente venezolanas, remesas. Que es parte de la discusión que tiene el señor presidente Trump para hacer intervenir su sistema intervenir en la Fed para poder controlar el envío Eso es política económica. Ajá. Para poder otra vez Sobre todo por la emisión de dinero, también es muy costoso. Sí. Entonces mira que hoy, pero ojo, es el país 30. ¿Vale? Entonces tenemos un vecino que está en una situación así, en las condiciones. Busquemos a otro vecino. El Ecuador está en mejores condiciones que nosotros, no está. Entonces han tenido unos años muy difíciles, pero es precisamente porque ellos están comenzando a padecer lo que Colombia padeció en los 90s, finales de los 80s, y es la lucha contra el narcotráfico. Entonces miren eso cómo va generando unas condiciones. Me gustaría preguntar por México. Veamos a México. Entonces mira que ya la discusión no es si el Estado es fallido, sino en el estado en que es frágil. Entonces nosotros podemos tener unas fragilidades en uno de los indicadores y unas áreas de mejora en otros. Es el 83. O sea, mucho mejor. Ellos están mejor que nosotros. Y en Latinoamérica hablamos, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay. La cuestión es, sí, basta con que le preguntemos a la máquina, ¿cuántos son es el 127? ¿Cuántos uruguayos habitan Uruguay? ¿Quién me ayuda? Por favor, ¿cuántos uruguayos habitan en Uruguay? Como 4 millones. Vamos a ver qué nos dice la última estadística de su censo. Y otro alguien, por favor, le pregunta Pero a la estamos máquina. hablando, por ejemplo, indicador Gini en Uruguay es maravilloso para Latinoamérica. Sí, Pues, sí. Lo que sus quiero- indicadores quiere- están quiere mostrar un por punto. encima de la media. Le pregunta a otro alguien, por favor, ¿cuántos Se habitantes estima- tiene el Valle de Aburrá? Se estima que Uruguay tiene 3.384.000 personas. Listo, 3.380.000 personas. Vale, nos vamos a quedar con esa cifra. ¿Cuántos habitantes tiene el Valle de Aburrá? 3.800.000. 3.800. En todo el Valle de Aburrá, aquí en nuestras montañas, están los habitantes del Uruguay. Es Y no muy estamos diferente. hablando todavía de los Estados Unidos. Es muy diferente. Es decir, por eso el señor Mojica puede hacer lo que decía. Porque es que son 3.300.000 personas. Nosotros somos 55 millones de personas. Nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la cara y cuál es el sello de una moneda. No, no me explodí. ¿Cuál es la cara y cuál es el sello? La cara. ¿Cuál es la cara? Ese numerito. ¿Eso sí es el numerito? No, ese era el sello. Si no nos hemos puesto de Santiago, lo acuerdo. evidenciaste. Néstor. O sea, por eso- Argentina. Veamos a la Argentina. Pero sí es claro. Entonces, ojo, lo más importante es, cambia la doctrina, más bien la aproximación de que es un Estado fallido porque ya no los quiero intervenir. Me gasto un montón de plata en eso.
Entonces lo que hacemos es que son estados ¿qué? Frágiles. Frágiles. Listo. Entonces vamos a ver las mediciones de la Argentina. Entonces sí, el Uruguay tiene una grande ventaja. Son menos Uruguay está en el personas. 157. 157. ¿Ya? De 179, o sea, es el país, está por allá con una fragilidad escasísima. Entonces vamos a buscar a la Argentina. Pero unos bajos índices de desarrollo también, pues, o sea, Sí, sí. o sea, la gente vive chévere. Súper chévere. ¡Tarán! Pues incluso muchas personas migran porque es una vida muy parecida, por ejemplo, a Europa, si es de Europa. La Suiza del Sur. La Suiza del Sur. Es muy campino. Llaman así. Muy bien, entonces aquí nos encontramos que la Argentina viene, es muy curioso porque vean todo el deterioro que tiene y es el periodo peronista. La Argentina tiene unas dificultades muy tremendas en su política y la acción es que cada vez que se encuentra uno con esto es porque hubo políticas de choque y sacrificio social. Entonces entra Macri y ¡puf! Sacrificio social. Regresan los peronistas, entonces vuelven las políticas, pero deteriora el sistema. Claro. Y ahora regresa el señor presidente que tiene Milei y las políticas son de sacrificio inmenso social. Basta con que le pregunte a la máquina cuánto le pagan hoy a un jubilado en la Argentina. Pero incluso con una apuesta de reducción estatal muy fuerte. Sí, acabó con eso. Entonces ahí también institucionalmente yo tengo que preguntar si sigue teniendo tanta fuerza institucional. No, es que él está haciendo ese sacrificio. Él está, o sea, él tiene claro que él va a estar ahí y cuando termine se va a tener que ir del país, pues. Pero si le prestan atención, mira que está en el puesto 142. Y tiene un respaldo muy grande Por algo importantísimo y es la violencia. Ellos no tienen la violencia que nosotros, con la violencia que nosotros cargamos. Sí, eso también pasó hace mucho tiempo. Pero incluso me parece interesante ahí porque, por ejemplo, para ellos el concepto de habitante de calle es muy nuevo. No tenían personas que vivían en las calles. Que nosotros, al contrario, nos hemos familiarizado con esos niveles de desigualdad social. Y también están empezando a tener problemas graves de narcotráfico. Sí. Se han instalado unas mafias muy fuertes. Sí. Y bueno, desafortunadamente nosotros estamos exportando también. Otros modelos que no deberían llegar, ¿cierto? Pues modelos a México, a Argentina de prestamistas, cosas pues que tampoco han sido tan sanos en nuestro sistema, pero que habla de toda una economía subterránea. Bien, entonces queremos contarles que precisamente cambia el concepto de economía de Estado ¿qué? Fallido a Estado frágil. Que los estados tienen, vean, un montón de asuntos que medir, el aparato de seguridad, las élites que tan fraccionadas o fanatizadas están, los grupos entonces de interés que se pueden manifestar o no, o el crecimiento económico, o la disparidad económica, o nosotros los llamamos fuga de cerebros. Ustedes son muy brillantes y en el imaginario de ustedes existe voy a vivir en otro lugar, entonces te hacen la oferta y ustedes son ciudadanos del mundo y se van a ir. Y el Estado invirtió en ustedes un montón de millones de pesos y usted no va a trasladar ese beneficio al territorio nacional. Y se va a ir. ¿Listo? O sea que el Estado está haciendo una apuesta que no necesariamente la va a ganar, pero otro territorio la va a disfrutar. ¿Listo? Y en consecuencia, porque les sabe hacer bien, pues usted se fortalece un montón en términos personales, pero simultáneamente en términos de agregados internacionales, pues nos debilita porque el capital humano comienza a ir a otros espacios, a alimentar otros territorios. Pero también está el asunto político, entonces la legitimidad, los servicios públicos, los derechos humanos y el imperio de la ley. Nos encontramos entonces las presiones demográficas. Colombia está ganando habitantes o está perdiendo habitantes. Estamos perdiendo, ya empezó el declive. Porque recuerden que nuestras mujeres llegaron a la conclusión que no necesariamente la organización transita por la maternidad. Solamente el Valle de Aburrarse ha disminuido un 30% de los partos en los últimos 2 años.
Posiblemente es donde mayor impacto va a tener, ¿cierto? Es demasiado. Encontramos los refugiados y las personas desplazadas y la intervención extranjera. Entonces, En miren el que caso podríamos pensar en esos refugiados y todos los conceptos sociales que eso desprende. Hablábamos en algún momento de la xenofobia, pero para nosotros también el concepto de aporofobia se empieza a disparar, a aumentar ese concepto de nosotros. ¿entendés? O sea que mira que hay 12 factores dentro de 4 categorías que nos permiten entender si un estado es frágil o no. Entonces, si le prestan atención, todos los estados tienen fragilidades. ¿Vale? Entonces, lo que hay que tratar de resolver es, o bueno, esa es la misión. Nosotros tenemos nuestros retos, porque es un estado que tiene que estar pensando hacia dónde destina los recursos. Incluso yo creería que una forma de minimizar lo vulnerable que puede ser un estado es a partir de los ODS o la intención de los ODS de empezar a decir esta es una ruta para poder empezar a subsanar algunos de estos elementos. Recordando que ya se han plazado. O sea, no tampoco lo logramos esta vez. Habíamos estado hasta el 2015, en el 2015 dijimos no puede ser 15, tienen que ser un poco más, el 7 tienen que ser 15 hasta el 2030 y ya nos dijeron no vamos a llegar al 2030 con ellos, hay que ampliarlos. Seguimos con la misma lista pues, de objetivos de desarrollo. Aquí, señor, te devuelves un poquito, miramos a Suecia, es que vi a Suecia un poquito más clara que sus vecinos. Y quiero mirar cuál es el factor que lo... Ok, al mapa. Sí, y miremos, ahí está. Bajemos, hay un cuadrito que muestra todas las líneas. Ok. Entonces me tengo que volver a la base. Está. Cuando muestras mira, Suecia está más clarito que Finlandia y Noruega. Un 3. Es que los suecos tienen un grande problema y se llama la mocromafia. ¿La mocromafia? Mafia. ¿Eso qué? Mafia marroquí. Sí, claro, pero los inmigrantes, todo eso que pasa. Sí. Y lo mismo sucede en toda esa parte de Europa. Sí. Alemania, Francia. Entonces esto comienza a tener ellos son, desafortunadamente, ese colectivo humano por un sinfín de razones. Eso es muy complejo. Una de ellas es que no quisieron el idioma, no aprenden el idioma. Por eso es tan importante que usted a donde llegue se vincule a los productos culturales del lugar. Por eso yo terminé jugando rugby. ¿Listo? Entonces es un asunto de estar ahí. Entonces, ¿qué hizo el colectivo humano? No aprendió el idioma. Como no aprende el idioma, ¿se puede entra en la dinámica laboral? No, entonces solo vive asistencia social. Todos los demás estamos trabajando, pero ellos están ¿en dónde? Asistencia social. Como están en asistencia social, queremos que les sigan dando asistencia social y a mí no me dan lo que ellos les dan. Entonces comienzan las reacciones. Están viviendo un proceso reaccionario. Y Irlanda también se ve mejor que Inglaterra, ¿verdad? Sí, total. Pero a Inglaterra lo afecta el Brexit un poco, ¿no? Sí, a ellos los ha impactado en términos económicos. Ahora es que lo están padeciendo. Hablábamos, Sí. por ejemplo, de la necesidad de mano de obra, por ejemplo, de personal que maneje camiones. Sí, los que manejaban camiones en Inglaterra eran polacos y españoles. Y Irlanda también tiene que ver con todo el tema de la mejora económica, ¿sí? Con los BRICS. Tiene que ver porque ellos tienen uno de los tasas a las sociedades más bajas de Europa. Ok. Entonces, Puede ser mucho, sí. se concentran allá las sociedades y le pagan impuestos a esa Irlanda. Y ahí está Islandia ahí sacando las... Sí, ellos están allá, son felices, ellos se conocen todos. Sí, son 20. Son familias. Son primos. Hay un país que a mí me llama muchísimo la atención, Andorra. Lo que pasa es que Andorra, además que Andorra tiene una historia muy divertida, es porque cada periodo de tiempo entre la Francia y España se cambian el gobierno. Sí. Esto pasa un año, entonces ya tú francés te ocupas de ellos, ok, está bien. Y pasa el otro año y ya viene el español, te toca a ti. Entonces Andorra comienza y es un refugio, ¿sí? En términos... En África, ¿cómo están? África tiene un grande problema porque Eso. Centroáfrica vive en guerra
Y Sudáfrica está en un proceso. Y ahora con el proceso de está viendo el racismo Es inverso. una partida de la contraria. Y esos dos verdecitos de abajo, ¿quiénes son? De África. Esto es Namibia y Namibia esto es Namibia y y Botsuana, claro. Y ese de la ahí al lado de Arabia Saudita, Yemen, ese es cuál. Sí, el rojo, sí. El rojo debe ser Yemen, y Yemen. el otro es que Qatar. Oman. Ah, Oman. Ah, eso no nunca habla nada de Oman. Sí, ¿cuántos viven ahí? 5. Preguntémosle a la máquina cuántos ciudadanos tiene Oman. ¿Cierto? Pero los ciudadanos tienen ¿qué país? Oman. Oman. ¿Sabía que había un país que se llamaba Oman? 5.2 Millones. millones. 5 puntos. Ya me No, dijo, no, no. 5 personas y un pie. ¿Quién va a ver? Sí, son muy pocos para un territorio tan grande. Es que es un Pero de nuevo, 40% de Colombia. claro, entonces recordemos que al final todos esos indicadores lo que ayudan es a entender una realidad, aproximarnos a ella desde una metodología, unos caminos que nos ayuden entonces también a podernos entender y resolver nuestros problemas, ¿cierto? Son Incluso a entender en la forma en que nos referimos a nuestro Estado. Yo creo que también es una reflexión ahí positiva, ¿cierto? Y es qué tan frágil es nuestro Estado frente a, pues hay figuras institucionales que yo seguiré rescatando de Colombia. Es, por ejemplo, usted y yo tenemos derecho a un elemento que creo que lo cambió todo a partir del 91 y se llama acción de tutela. Esa es la ganancia y las garantías por excelencia que tenemos pues acá. No sé si les gustaría entonces compartir alguna inquietud, alguna reflexión acerca del espacio. nos cuentan. ¿Algún comentario? Por favor. Profe, claro. Pues buenos días, muchas gracias a los profes por la presentación. Es muy interesante el tema y me alegra ver tantos estudiantes en este escenario, porque creo pues que es un tema vital de reflexionar, y a veces los estudiantes y profesores de estas disciplinas un tanto económicas o contables o administrativas, tendemos como a aislarnos de las reflexiones políticas. Y entonces me parece muy interesante que los profesores en este espacio de Hablemos de siempre estén trayendo es precisamente temas políticos o de geopolítica o estatales, y entonces me parece muy interesante porque creo que es necesario y es vital que nos incorporemos en esa reflexión y en esos debates. Profe, lo devuelves un momentico a la gráfica, por favor, que justo voy a partir como ahí un comentario. Entonces, bueno, después como este reconocimiento, quiero partir como de esa gráfica. Si ustedes observan, es la vieja narrativa de que siempre el referente o el horizonte de llegada son como los mismos. Mira, Estados Unidos, Canadá, Australia, por allá un poco Inglaterra, Europa. Es decir, como que nuevamente partimos del discurso de que es allá, de que ahí está como el horizonte, como que ellos son los referentes, los orientadores. Yo me ubico más desde un pensamiento latinoamericano, es decir, como a cuestionar por qué históricamente tenemos que seguir esos referentes. Claro, hay unas narrativas que nos hacen creer, y casi siempre en todas las estadísticas económicas, esos mismos países son como los mejores, pero no debemos olvidar que esos países pues han construido sus niveles de desarrollo a partir de la usufructuación, de la explotación que han hecho justamente lo que llama el sur global. Entonces hay que pensar un poco en clave de colonizar esas narrativas. Es decir, sí, está bien, allá hay unos referentes, pero no necesariamente esos referentes son los válidos para América Latina. Como bien lo decía ahorita el profesor Juan, digamos que muchos entonces de pronto quieren migrar, y la pregunta es ¿por qué queremos migrar? Claro, porque hay una narrativa colonizadora en nuestra psique que nos hace querer huir permanentemente o querer alcanzar
en, digamos, que es querer alcanzar como el famoso sueño español o sueño australiano o sueño norteamericano, en fin, cualquiera que sea el sueño, pero menos el sueño latinoamericano. Hay una asincronía entre espacio y tiempo latinoamericano, es decir, vivimos en un espacio latinoamericano, pero nuestro tiempo, nuestra psique temporal está ubicada en otros contextos. Entonces eso hace que se generen problemas en la constitución de la identidad del latinoamericano, que siempre intenta emular o observar como ese tipo de asuntos. Cuando escuchaba, por ejemplo, la primera parte del profesor Juan y la profesora Diana, de los autores que hablaban de estados fallidos, muchos de ellos eran norteamericanos, por ahí apareció de pronto uno de origen como ruso, pero que estaba en Canadá, ¿cierto? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué tenemos que decir los latinoamericanos o los colombianos de qué es un estado fallido? ¿Sí? A mí me parece, por ejemplo, que esos estados que aparecen en azul posiblemente sean unos de los más fallidos. Mira, toda esa que está en azul en Norteamérica, en buena medida se basó o está basada en la eliminación de los indios, de los nativos indígenas. Lo mismo pasó en Australia. Cuando los ingleses llegaron a Australia, eliminaron a los aborígenes australianos. ¿Sí? Premios por cabeza. Entonces, claro, no podemos olvidar esa memoria histórica que hay allí, y también pues buena parte de lo que ha pasado en estos países ha sido fruto de la explotación de nuestros propios recursos, de nuestras propias humanidades, de nuestras propias, digamos, idiosincrasias que han sido utilizadas por estos países. Entonces, a mí me parece que esos estados son fallidos también en la medida en que son estados que no se orientan a la constitución de la vida. Es decir, aquí la vida es el principal referente que debe ser tenido en cuenta. Cuando uno estudia algo de filosofía política, entiende que en la filosofía política el objetivo principal de las filosofías políticas es la vida. Claro, la vida tiene muchos matices. En el intento de proteger la vida puedo expulsar la vida de otros, claro, porque entonces segrego en unas vidas que parecieran dignas de protegerse, pero margino otras que entonces no tienen la misma dignidad de protección o la misma dignidad como vida. Entonces, ese pensamiento está vivo hoy, por ejemplo. Exacto. El Entonces, texto que tenemos de cuánto vale una vida. Entonces, efectivamente, en la medida en que esos estados son los principales estados que promueven políticas que reproducen no la vida, sino el capital, me parece que son fallidos. Y esa puede ser una definición que demos desde Colombia, desde América Latina. Eso está muy ¿Sí? interesante, pero podemos trabajar desde ahí, porque ahorita cuando hacías la pregunta, esto, como casi todos nuestros temas, nacen de una conversación. Y antes de darte la palabra, busqué a nuestros referentes porque fue mi preocupación. ¿Y nosotros qué pensamos? Una reproducción. Exactamente. Sí. Pero adicional, yo le haría una apuesta porque me voy a entrar ahí en el concepto que maneja el profe, y estos son conceptos de desarrollo economicista. Estoy completamente de acuerdo con eso, profe, y creo que caben las voces del sur cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollos alternativos. Ahí pues tocaríamos un poco más cuando habla de esa institucionalidad, y a Manfred Max Neef cuando dice, venga, esa institucionalidad no funciona igual para todos. Hay países que son los prestamistas y otros los prestatarios, y ahí ya cambia el escenario mundial. Son invocaciones, por ejemplo, a ese desarrollo que se va a resistir a esa orientación que le decía el profe, el norte le va mejor que al sur, y eso pues ha calado pues enormemente en nosotros. Y tenemos también alternativas al desarrollo que van a decir, América Latina tiene una cantidad de cosas que marcan el desarrollo y no necesariamente tiene que ser medido desde lo económico.
desde nuestra tierra, nuestras producciones, y ahí sí la resignificación de los indígenas en nuestro territorio. Entonces vemos, por ejemplo, como la constitución política de Ecuador le caben los indígenas y pues tienen otras formas de fortalecer esos discursos o esas búsquedas que pueden ser un poco resistirse a esa que se presenta, digamos, desde esa iniciativa de Estado fallido. Desde el asunto con el pensamiento latinoamericano desde las ciencias sociales es que se está creando en una reacción, y ese pensamiento pues de lo decolonial y lo, ¿cierto? Digamos que también nos cerca alrededor de una monotemática, ¿cierto? Y el indigenismo y todo lo demás trata de hacer algo que es igual, es un concepto y puede que también sea lógico, de hecho está empezando a pasar en muchas partes del mundo, y es el de volvamos a lo nuestro, quedémonos aquí, aislémonos del mundo, que eso por allá está muy feo, y esos nacionalismos que nacen y que de pronto están muy respaldados por el pensamiento decolonial. Sin embargo, pues aquí hice una consulta y me dice que si hay unos autores que han hablado del tema de Estado fallido, incluso le dan otro término que es el de estados capturados. Por ejemplo, esa es Sandra Gabriel Jiménez, una mexicana muy interesante, pues, ¿cierto? Que habla sobre el orden estatal y las dinámicas contenciosas, que eso también es un asunto que hay que leer, lo contencioso. Antonio Camargo, Freddy Guaqueta y Javier Ramírez tienen un libro que se llama Estados fallidos, la amenaza global o regional, son colombianos, y ellos lo que hablan es que es un asunto regional, que los estados van fallando por la región en la que están dándose, ¿cierto? Que de pronto también es un asunto de la reacción de Estados Unidos hacia América Latina en este momento. Anita Cecilia Mancero García y Oscar Eduardo Múnera, ellos son ecuatorianos y hablan desde una perspectiva geopolítica probablemente pues también muy reproductiva, ¿cierto? Y hay un autor africano que se llama Jean Germain Gross. Dice que no necesariamente es un académico del sur global, pero que su trabajo sobre estados fallidos es fundamental para entender el continente africano. Desarrolla una tipología que va más allá de la simple falla, distinguiendo entre diferentes tipos de estados fallidos como los anárquicos, los fantasmas y los anémicos, ¿cierto? Que es lo que pasa en África. Hay anarquías, hay vacíos de poder, hay países que no tienen cómo sostenerse. Por ejemplo, cierro con esto: en Etiopía desde hace unos 10 años para acá, el gobierno decidió arrendar la tierra para que cultiven empresas europeas, porque ellos no tienen cómo promover su propio sembrar. Y lo triste es que en los años 80 Etiopía pasó por una sequía que mató a millones de personas, ¿cierto? La superan y en vez de tener el agua que tienen ahora o que logran recoger, usarla para su propio beneficio, se la están vendiendo a los europeos a una razón de 30 centavos de dólar por metro cuadrado al año. Pues es absolutamente rico. Y cuando le pregunta al presidente de Etiopía por qué firmó el tratado, dijo que era mejor eso a nada. Entonces, miren que también son las opciones, ¿no? Y esto que lo tenemos en nuestras discusiones y está publicado en nuestro canal, cayendo en la cuenta de que, ojo, son juntas militares nacionalistas que rechazan el escenario multilateral, precisamente porque acusan que hay una justicia selectiva en eso. Pero lo que yo que queríamos, recordando entonces, es que hay unas búsquedas de esos territorios por decir, mira, ahí está en francés, ¿listo? Y es Por darle voz a este tipo sí, de- a esos territorios. Porque también nosotros cuando nos dicen es una dictadura, en automático pensamos y lo distorsionamos, pues no estamos allá, no tenemos idea qué tanto le ha convenido a ese colectivo humano. Y terminamos haciendo anacronismos. Pero es importante que comienzan a haber voces en otros territorios en donde dicen, espérate, ojo, y no es falso. Lo que ellos admiten no es verdad, no. Sí, la mentira, pues, parece que también es un discurso para justificar. Sí. Y en particular porque pues todos estos territorios ya están bajo la influencia de la Federación de Rusia. Súper, entonces creo que... Muchas gracias. Todo muy bueno, gracias, chao. Muchísimas gracias. Entonces,
Los seguiremos invitando a nuestros Hablemos de. Sería maravilloso que nos pudieran acompañar. Hoy aprovechamos este escenario para compartir con todos porque es de coincidir plenamente con el contenido de la materia. Y también invitarlos, por si la curiosidad es suficiente, participen también en nuestro semillero de investigación. Si quisieran. Se llama El Taller, es un semillero de investigación que se ocupa de preguntarse asuntos desde las relaciones internacionales, la geopolítica y el mercado internacional. Ahora ya varios están cursando esas asignaturas y pueden empezar a ver ahí pues preguntas interesantes desde lo geopolítico y esa geopolítica crítica, los colectivos humanos que hacen en esos lugares donde no llega el concepto de, pues ¿será que me ocupa como colectivo humano el concepto de desarrollo? Posiblemente eso llega después de que hemos subsanado necesidades básicas. ¿Listo? Empezar a hacer resistencias a través de nuestras investigaciones, nuestras preguntas, pues es la apuesta que tenemos desde el semillero. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.